por parte de todas las autoridades del país, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los otros órganos del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo. Siempre ha habido un buen trato y un respeto absoluto, una autonomía muy bien definida, y aunque siempre compartimos sobre los asuntos generales del país, en ello no tiene nada que ver ningún partido político, ni mucho menos se podría esperar ninguna intromisión por parte de otro órgano en las decisiones del Poder Judicial. ¿Recibió algún tipo de presión para dictar esta sentencia como Ninguna. presidenta de la sala y del tribunal? Ninguna presión. Nosotros, luego de recibir las solicitudes, fueron varias solicitudes de interpretación del artículo 231, tomamos la primera por orden cronológico, y esta primera solicitud fue la que estudiamos y decidimos, porque realmente era sentimos la necesidad de responder a un aspecto tan importante y lo que es obligación de la Sala Constitucional, de interpretar ese artículo que estaba incidiendo en aquel momento en la vida de los venezolanos, y que por supuesto sentíamos la necesidad de transmitir la paz, la serenidad a todos los hogares venezolanos, que supieran que en ese momento existía una interpretación del articulado de la Constitución que nos permitía hacer nuestra vida ciudadana en completa paz, en completa armonía, porque no estaba ocurriendo nada extraordinario. El hecho de que el presidente no haya estado en el país el 10 de enero lo inhabilita como presidente, como lo argumentan ciertos sectores de oposición. Se puede calificar al vicepresidente como usurpador, entre comillas, porque incluso hasta este extremo se ha llegado a calificar al vicepresidente. Hay un aspecto del derecho que es muy importante, que es la objetividad. En derecho no se pueden hacer suposiciones, y mucho menos en la interpretación constitucional. Si nosotros tenemos de frente una situación que se ha planteado incluso cronológicamente, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre fue la primera solicitud del presidente de la República ante la Asamblea Nacional para ausentarse del país por más de 5 días. El artículo no da para más interpretaciones. Sencillamente, la necesidad de ausentarse por algún motivo, en este caso todos sabemos, porque fue explícito el presidente de la República al expresar que se trataba de un asunto de salud. Eso significa que la ausencia del presidente obedecía a una autorización del órgano legislativo, que de acuerdo con el equilibrio de los poderes es a quien le corresponde otorgar o no ese permiso. En ejercicio de ese permiso, por supuesto, transcurrió un tiempo que no solamente le tomó la operación al presidente de la República, la intervención quirúrgica, sino su posterior recuperación. Son hechos médicos que realmente ninguno de nosotros podríamos fijar con exactitud, y por supuesto de allí se generó una causa sobrevenida. Desde el 8 de diciembre el presidente tomó las previsiones para una intervención quirúrgica. Hubo algunas incidencias que le impidieron regresar al país antes del 10 de enero. Cuando el presidente nuevamente solicita una nueva autorización, porque la causa sobrevenida era una situación que era consecuencia de la intervención quirúrgica. Lo sobrevenido no es la enfermedad, magistrada con Barnes. No, por supuesto que no, porque él solicitó con mucha antelación un permiso, y luego como consecuencia, y de acuerdo, nos basamos indudablemente en los informes que ha dado sistemáticamente ante la opinión de todo el pueblo venezolano, las autoridades o las personas autorizadas por el propio presidente, como son el vicepresidente y el ministro de Información. Dentro de esa circunstancia se presenta la solicitud, se acerca el día 10 de enero,
y no quiso la Sala Constitucional en modo alguno mantener en zozobra, porque no era necesario, al pueblo venezolano. Y entonces nos reunimos conjuntamente. Eso quiere decir que los 7 magistrados nos sentamos a deliberar acerca de la interpretación del 231 y allí llegamos a las conclusiones que ustedes ya conocen. El presidente de la República, y esto es objetivo, el artículo 231 así lo establece, pues debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Pero si no pudiese, por una causa sobrevenida que ya hemos analizado, que en realidad vino como consecuencia de una intervención, entonces él puede hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay un lapso indefinido para esto, Presidenta? No es indefinido. En derecho la indefinición no existe. Realmente la Constitución no tiene laguna. Es un lapso prudencial que debe apreciarse según la naturaleza de la causa sobrevenida. Ahora bien, ¿quién determina ese lapso prudencial? Ese lapso prudencial tiene que ver con la veracidad del hecho sobrevenido. Si es una causa de salud, indudablemente que nosotros tendremos que apreciar de una manera prudencial el tiempo en que pueda presentarse el presidente de la República a jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Otra causa sería, por ejemplo, si hubiese algún hecho sobrevenido que le impidiese al presidente presentarse, habría que valorar en qué consistiría esa otra causa, que no es el caso. Esta causa se trata muy claramente de un asunto debatido públicamente y muy bien informado al colectivo, es decir, se trata de un hecho que ocurrió y que normalmente pudiese haber el presidente estado en condiciones antes del 10 de enero, pero por consecuencias que han sido informadas no pudo venir al país y por lo tanto sobrevino una situación que es la que ya conocemos. ¿Ese lapso prudencial pueden ser semanas, meses? Es imposible que nosotros decirlo en este momento. Se nos ha informado y hemos estado muy atentos a la información del Ejecutivo Nacional por sus órganos autorizados de la mejoría y el avance de la enfermedad del presidente, en el sentido de que ha ido recuperándose. Indudablemente esperamos a que se nos anuncie el momento en que esté en condiciones. ¿Quién lo puede anunciar? Indudablemente que el propio interesado, el presidente de la República, que nos dirá: estoy en condiciones de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia para mi juramentación. ¿En algún momento se planteó la juramentación en la República de Cuba, magistrada? Porque también hasta sobre esto se especuló. Se ha especulado mucho. Se ha especulado mucho porque se pregunta cómo, dónde, cuándo. No, nunca se ha planteado. Nunca se ha planteado, y nosotros estamos realmente seguros de que, siendo una causa tan objetiva, con una secuencia tan lógica, indudablemente que el presidente en algún momento se presentará al país y se realizará su juramentación. No hay por qué estar con expectativas, falsas expectativas, elucubraciones alrededor de estos hechos. Nosotros, como Sala Constitucional, como Tribunal Supremo de Justicia, hemos deliberado sobre el asunto y sabemos que existe en derecho algunas respuestas que pudieran darse en un momento, pero no está planteado. ¿Hay alguna duda sobre la legitimidad del gabinete, por ejemplo, del vicepresidente Nicolás Maduro? No, ninguna. Lo que ocurre es que hay que ubicarse en la vigencia constitucional. Algunas personas no han terminado de comprender, algunos ciudadanos, y están en su derecho a manifestarlo así, pero dentro de su intelectualidad no ha entrado todavía que la Constitución cambió, que es otra Constitución, y que además de eso existe un hecho que en Venezuela no se había presentado y que sí se ha presentado en otros países, como es la situación de la reelección del presidente. Pareciera lógico pensar que en la Constitución de 1961, cuando un presidente terminaba, debía entregar al próximo presidente que había ganado las elecciones. Y por supuesto no se concebía que hubiese ni siquiera un día más
de una persona que prolongase su mandato. Sin embargo, dentro de la lógica de lo que es la reelección y lo que es la continuidad administrativa, indudablemente que esa expectativa no está presente y no es posible dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando el presidente ha sido reelecto por votación popular. Aun cuando